El gobierno de concentración nacional estaba dirigido con el fin de sanar la crisis que imperaba a principios de los años 80 en la República Dominicana, quedando en segundo lugar el Partido Reformista encabezado por Balaguer. El Partido Revolucionario Dominicano gana las elecciones en 1982. El doctor Salvador Jorge Blanco, ahora presidente de la República, se encuentra ante una difícil situación. En el mismo año, cuando Jorge Blanco tomó el poder, México declaró una moratoria sobre su deuda externa y dejó de hacer los pagos correspondientes. A partir de entonces, los bancos... Pero al tomar el poder, la realidad y las relaciones del nuevo gobernante estuvieron muy lejos de estas aspiraciones y declaraciones, debido a sus tempranas negociaciones y la profunda división del PRD. Se enfrentó con mucha decisión. Jorge Blanco encontró a las empresas autónomas del Estado al borde de la quiebra, con pérdidas anuales de más de 650 millones de pesos. La crisis fiscal del gobierno impedía seguir subsidiando a las empresas públicas. El déficit de la balanza de pagos superaba los 400 millones de dólares. Los vencimientos por concepto de pago de la deuda externa alcanzaban los 458 millones de dólares. El presupuesto nacional de 1.000 millones de pesos arrastraba un déficit de 400 millones para el año 1982. Las emisiones monetarias llegaron a 1.830 millones, mientras las exportaciones, que no excedían los 1.000 millones de dólares, cayeron en más de un 40%. Para un país pequeño, con una población de 5.6 millones de habitantes, la situación de la economía era tétrica para el año 1982. Los organismos internacionales de financiamiento, que otorgaron varios préstamos al gobierno de Guzmán, en principio le cerraron el crédito al nuevo gobierno para forzarlo a un primer acuerdo con el FMI, el cual se aprobó en enero del año 1983. Se trató de un acuerdo de facilidad ampliada, con vigencia de 3 años, que incluía un crédito de 457 millones de dólares. Para obtener acceso a un préstamo del FMI, los gobiernos solicitantes debían cumplir con sus rígidas exigencias, como son la devaluación monetaria, la liberalización del mercado de divisas, la reducción de los gastos corrientes, la eliminación del control de precios, aumento de los impuestos indirectos y fuertes restricciones a las importaciones. El gobierno de Jorge Blanco se inició la época de las reformas fiscales y monetarias, que los siguientes gobiernos ejecutarán para corregir las distorsiones de las finanzas públicas y reorientar la economía dominicana, de manera que la misma entrará en correspondencia con la nueva tendencia de la economía mundial, gestada en la década de 1980. La firma con el Fondo Monetario Internacional generó un descontento popular. Aprovechando el asueto de la Semana Santa, los negociadores del gobierno anunciaron la conclusión del acuerdo. El lunes 24 de abril se produjo un verdadero estallido social. De manera espontánea, la gente de los barrios se lanzó a las calles para protestar. Pudo sofocarse 3 días después, luego que el mandatario enviara a las calles de Santo Domingo a las tropas militares. El saldo fue alarmante. Se habla de más de un centenar de víctimas. Este hecho trajo como consecuencia la impopularidad del gobierno y un desprestigio a nivel internacional. 2 elementos agudizaron los conflictos políticos, que fueron la posición del grupo de Jorge Blanco en contra del presidente del Senado, Jacobo Magluta, miembro del partido y aspirante a la candidatura presidencial de 1986. Segundo, la constante denuncia de la corrupción y sobre todo el uso indiscriminado de los recursos del Estado para favorecer a su grupo político. Al final de su gestión, Salvador Jorge Blanco y todo apartado estatal se desgastó. Demasiadas contingencias creadas algunas, impuestas por la realidad otras, hicieron que no se pudieran terminar con la misma algarabía como se había comenzado. Fernando Valerio y Ulises Francisco Espaillat son los 2 nombres de los canales que fueron utilizados para el proyecto de irrigación de los ríos Yaque del Norte y el Bajo Yaque del Norte. Este proyecto benefició las más de 500.000 tareas de tierra en Navarrete, Santiago, Villacinda y Montecristi. Además, en el segundo aniversario del gobierno de concentración nacional, fueron inauguradas las presas hidroeléctricas Atillo y Bau. La presa de Atillo genera electricidad y al mismo tiempo
controla las tradicionalmente destructivas crecientes del río Yuna. Por otra parte, la presa de Bao duplica la capacidad de generación de la central hidroeléctrica de Tavera, así como el volumen de riego de su embalse. En cuanto al área de deportes, la construcción de instalaciones deportivas, cuyo costo excedió los 14 millones de pesos, los preparó así para los 15º Juegos Centroamericanos. Fue creada el 28 de noviembre de 1974, la Secretaría de Estados de Deporte, Educación y Recreación, CEDEFIR. Sin embargo, hasta la llegada del gobierno de concentración nacional, no había recibido del Estado las atenciones que en todo momento se imponen las dificultades de economía nacional. Para 1983, el presupuesto de la CEDEFIR se elevó a más de 9 millones de pesos, a diferencia del año 1978, que apenas era de 2 millones. Al mismo tiempo, se autorizó una asignación especial para la celebración de los 6º Juegos Deportivos Nacionales realizados en San Pedro de Macorís. Ya para el año 1985, el presupuesto de la CEDEFIR aumentó a 17 millones de pesos. El 16 de mayo de 1982, Salvador Jorge Blanco gana las elecciones. El 3 de julio del mismo año, Antonio Guzmán se suicida. En 1984 se producen las pobladas de abril, es decir, violentas protestas populares en contra de las firmas con el Fondo Monetario Internacional. Peña Gómez comienza a enfrentar públicamente las medidas del gobierno de Salvador Jorge Blanco. Jacobo Macluta, electo en 1982 como senador por el Distrito Nacional, en su búsqueda de la nominación presidencial por su partido, enfrenta públicamente al gobierno. En 1985 se expande por todo el país denuncias de corrupción gubernamental. Jacobistas y jorgeblanquistas enfrentados. Los primeros acusan públicamente al sector gubernamental de no apoyar al candidato del partido. Afloran también las conclusiones de que el gobierno negocia con Balaguer. El 16 de mayo de 1986 se celebran las elecciones presidenciales. Después de la intervención de un grupo notables, Joaquín Balaguer es electo presidente de la República Dominicana, iniciando con una nueva era reformista. En abril de 1984, mientras los dominicanos vacacionaban por la Semana Santa, los precios de los productos básicos fueron incrementados a consecuencia de los ajustes económicos exigidos por el Fondo Monetario Internacional, con el que se firmó un acuerdo, esta vez stand-by, generando un descontento popular que provocó el 24 de abril de 1984 el lanzamiento del pueblo dominicano a las calles. En forma de protesta y como medida tomada por el gobierno para neutralizar la misma, enviaron a las calles de Santo Domingo a las tropas militares. Lo que comenzó como una protesta se convierte en una poblada que termina con la vida de unas 125 personas, cientos de heridos y apresados y grandes pérdidas materiales. Se expanden denuncias de corrupción gubernamental en el año 1985, el uso indiscriminado de los recursos del Estado para favorecer a su propio grupo político. Se generan enfrentamientos entre jacobistas y jorgeblanquistas. Los primeros acusan públicamente el sector gubernamental de no apoyar al candidato del partido y de hacer negociaciones con Balaguer. El gobierno de Salvador Jorge Blanco comprende un período de la República Dominicana en el cual el país enfrentó grandes desafíos económicos y sociales que afectaron tanto la democracia como la política social y el manejo del Estado. Este gobierno se desarrolló entre los años de 1982 hasta 1986. Fue un gobierno electo de manera democrática, el cual surgió con una necesidad para el pueblo dominicano, donde se depositó esperanza e ilusiones de crecimiento como nación. Vemos cómo este gobierno marca la política económica del Estado, de manera tal que ha tenido una trascendencia a través de la historia, llegando hasta nuestros días. Debemos establecer de manera clara los aspectos más importantes de este gobierno,
para de esa forma dejar claro cuáles aspectos aún subyacen en el seno de nuestra población. Como punto de partida desarrollaremos el aspecto económico del Estado. En este vemos que desde los inicios el presidente Jorge Blanco recibió el país en una posición económica de crisis, donde la mayor parte de las empresas se encontraban endeudadas. Ese tomó una alternativa que es la misma que ha tomado el gobierno actual para enfrentar los problemas económicos. Esta es realizar acuerdos con el FMI con el propósito de obtener préstamos y beneficios internacionales. El problema radica en que los acuerdos con este organismo internacional es que ponen ciertos requisitos y parámetros que el Estado debe cumplir, aun estos vayan en contra del mismo pueblo y crean situaciones de crisis a lo interno de un país, tales como el encarecimiento de la canasta familiar y los artículos de primera necesidad. Con el gobierno de Jorge Blanco se inició la época de las reformas fiscales y monetarias, que los siguientes gobiernos ejecutarán para corregir las distorsiones en las finanzas públicas y reorientar la economía dominicana. Todo eso trae consigo un encarecimiento de la vida, tal y como ha ocurrido en estos tiempos. Hemos visto que esta ha sido una práctica muy utilizada a través del tiempo. En el ámbito social, nos encontramos que se generó una crisis bastante fuerte, producto de las medidas económicas tomadas por el Estado. El gobierno se vio bajo presiones y el presidente del Estado enfrentó problemas directos con el presidente del Senado. Esto creó una crisis social y varias revueltas. El gobierno de Jorge Blanco fue objeto de varias acusaciones de corrupción y manejo de fondos públicos para favorecer a su grupo político. Podemos resaltar que esta es una práctica aún utilizada en nuestros tiempos, donde tenemos un gobierno objeto de señalamientos por corrupción, el cual utiliza los fondos públicos para la celebración de actos políticos a favor de su partido. La peor crisis económica que ha vivido el país se vivió en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, electo presidente en el periodo 1982-1986, periodo en el cual fue atentada tanto la democracia como la política social y el manejo del Estado. De manera trascendente, el gran problema fue que Jorge Blanco siempre quiso hacer una transformación democrática, pero se da cuenta que es la verdadera realidad aislada de sus ideales. Las medidas que tomó lo llevaron a un gran descontento con el pueblo y hasta con su propio partido. Es quien inicia la época de las reformas fiscales, las cuales sirven a los demás gobernantes para corregir las distorsiones financieras. La firma con el FMI fue lo que generó el mayor descontento por parte de la población, lo que trajo consigo un estallido social el 24 de abril. A pesar de esto, hay que mencionar que Salvador Jorge Blanco gobernó con un partido bastante fracturado.